Hola queridos jóvenes de nuestra amada familia del movimiento evangelístico misionero. Hoy en nuestro segundo día de conferencia juvenil me ha tocado compartir con ustedes acerca de un verdadero líder, el verdadero liderazgo. Todos sabemos que Jesucristo es nuestro máximo modelo de ser humano, de hombre, de líder en todo aspecto, y Él es además nuestro Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador, ¿verdad? Así que Él es nuestro máximo modelo y nuestro máximo ejemplo en cuanto a lo que un verdadero líder se refiere. Pero también quisiera aprovechar en esta mañana el honrar a nuestro amado pastor Carlos Estrada. Su vida ha sido un modelo, un ejemplo de un verdadero siervo de Dios, un líder digno de imitar, y juntamente con su esposa, nuestra querida mami Celia, han fundado el movimiento evangelístico misionero y han llevado adelante esta preciosa obra que el Señor les encomendó, y al mismo tiempo se ha extendido por toda nuestra nación peruana y aún en el extranjero. Y damos gracias a Dios y celebramos la vida, ministerio y entrega de nuestro querido pastor Carlos Estrada y nuestra querida mami Celia, a quienes hoy como jóvenes también, parte de esta nueva generación, honramos y reconocemos con todo nuestro corazón, sabiendo que es Dios y su Espíritu que ha estado en ellos para hacer todo lo que ellos han podido lograr en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que nuestro reconocimiento, nuestro amor y nuestra gratitud al Señor por la vida de nuestros amados padres espirituales. Bueno, hoy entonces quisiera continuar con este tema acerca de un verdadero líder, el verdadero liderazgo. Quizás a manera de introducción podría decir que aunque muchas personas dicen que el liderazgo es influencia y hay gran parte de verdad en ello, la verdad es que también el liderazgo tiene que ver con el corazón de la persona, con el corazón de quien es llamado por Dios a ser líder. Y eso es lo que quisiera que hoy podamos también examinar. El corazón de una persona es más importante que sus capacidades, que sus habilidades. Así que el carácter es más importante que el talento, como decía alguien también. Y el corazón, es decir, el ser interior de un ser humano, de una persona, de un cristiano, de un líder, alguien que ha sido llamado a ser de influencia en otros, es más importante que la apariencia y las habilidades que pueda demostrar. Yo quisiera en esta mañana hacer un paseo, una revisión por la vida de este hombre de Dios, que también es una imagen de nuestro Señor Jesucristo y que refleja las cualidades también de nuestro Señor, y que creo que nos puede servir de un modelo para poder seguir e imitar también. Así que vamos a hacer un recorrido a través de algunos pasajes, especialmente del libro de Primero de Samuel, y vamos a ver algunos detalles acerca de la vida de David y cómo él puede ser un modelo a nosotros de lo que es un verdadero líder. Y vamos a especificar o vamos a hablar especialmente acerca de esas cualidades interiores, esas cualidades del corazón. Amén. Bien, entonces les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel 13, 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En el mismo capítulo 13 de Samuel, en el capítulo 13 de Hechos, versículo 22, dice lo siguiente: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Una de las primeras cualidades que podemos ver, notar en la vida de este siervo de Dios, David, es como dice la Escritura: fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y vemos aquí cómo Dios había desechado a este rey Saúl
por su necedad, su terquedad, por vivir siempre en la dirección de sus propios deseos, pero no buscaba realmente vivir una vida para agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. En cambio de David, se dice que Dios levantó a David como príncipe, es decir, como el líder, el dirigente, ¿verdad? Sería puesto como rey en Israel para guiar a esta nación. Y se dice de él que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando nosotros examinamos la vida de David, era un hombre que no era exento de cometer errores. Tuvo errores terribles, garrafales, muy lamentables, ¿verdad? Pero ¿cuál era la cualidad de David que le hacía un hombre conforme al corazón de Dios? Podríamos decir que aunque él fue un hombre que cometió errores, fue un hombre que después de sus errores estuvo pronto para arrepentirse. Fue un hombre que se arrepintió delante de Dios y con toda sinceridad. Fue un hombre que aprendió de sus errores. Fue un hombre que estuvo dispuesto a escuchar a sus críticos y a sus enemigos y tuvo un corazón humilde y enseñable, dispuesto a aprender. Y lo más importante, estuvo dispuesto a escuchar aún a los profetas de Dios. Es decir, él estaba listo, atento para oír y hacer conforme a la voz de Dios que venía a través de los profetas. Entonces podríamos resumir que cuando la palabra de Dios nos habla de un corazón conforme al de Dios, nos habla de un hombre o de un corazón listo para reconocer sus errores, dispuesto para arrepentirse, dispuesto para ser enseñado, dispuesto para aprender y sobre todo dispuesto para oír y hacer conforme a la voz de Dios. Era un hombre que no buscaba agradarse a sí mismo, sino que buscaba agradar a Dios. Eso podríamos entender como un hombre conforme al corazón de Dios, enseñable, humilde, listo para aprender y obedecer a la voz de Dios. La pregunta aquí es, ¿cómo está tu corazón? ¿Todos podemos desarrollar un corazón conforme al de Dios? Claro, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y Dios nos llama a tener un corazón humilde. Una de las bienaventuranzas es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Entonces, esos pobres en espíritu nos habla precisamente de eso, un corazón humilde, enseñable, un corazón listo para escuchar y obedecer a Dios. Eso, querido joven, si queremos ser líderes como Dios quiere, verdaderos hombres y mujeres de Dios, puestos para ser de bendición, tenemos que desarrollar un corazón conforme al de Dios. En segundo lugar, David fue el menor de sus hermanos y también fue pastor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 16:11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. David era el menor de sus hermanos y además era pastor de ovejas. En 1 de Samuel, capítulo 17, el versículo 34 dice también lo siguiente: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Qué interesante lo que nos dice esta palabra acerca de David. Era el hermano menor, pero al mismo tiempo era un pastor. ¿Qué nos enseña esto? En su trabajo como pastor y siendo el hermano menor, bueno, le correspondía esa tarea de dedicarse a cuidar las ovejas de su padre. Pero algo muy interesante aquí es que David aprendió a ser diligente en este trabajo, a ser valiente y también, podríamos decir, a ser fiel.
a valorar las pequeñas cosas y a ser fiel en lo poco, para que luego el Señor lo pudiera poner en un lugar de mayor responsabilidad. Queridos jóvenes, queridos muchachos y muchachas del Señor, saben, Dios espera que nosotros también podamos desarrollar estas cualidades. Si tú estás en un lugar que parece sin importancia, en un lugar que parece quizás ignorado, detrás de bambalinas, en un lugar que parece que nadie te ve y nadie te nota, no te preocupes. Sé fiel, sé diligente en el trabajo que estás realizando, porque es en esos lugares donde Dios empieza a formar el corazón de un verdadero líder. Sé fiel en las pequeñas cosas, sé diligente y esforzado en cuidar de ser responsable en todo lo que Dios te encomienda a ti, como lo fue David. Él fue diligente, él aprendió a ser fiel y algo muy importante, a ser valiente. David tuvo que enfrentar adversidades, tuvo que enfrentar al oso, al león, al lobo que venía contra sus ovejas, y él no permitió que estos animales rapaces pudieran llevarse a una de sus ovejas. Luchó y fue diligente hasta poder salvar a las ovejas de las garras del león o del oso. Así nosotros tenemos que ser esforzados y valientes para cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ya sea de repente a un grupo de niños, ya sea un trabajo sencillo en la iglesia. Debemos ser diligentes, esforzados, fieles y valientes para hacer lo que Dios nos ha llamado. Es allí, en esos lugares que parecen quizás sin mucha importancia, cuando uno demuestra la fidelidad de un carácter que realmente quiere agradar a Dios. La diligencia, el esfuerzo, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá también en un lugar de mayor responsabilidad y valentía, porque hay muchas personas que para evitarse el trabajo, para evitarse los problemas, para evitarse los conflictos que pueden venir a causa de una responsabilidad, huyen y cómodamente se liberan de la responsabilidad. Para ser un líder se necesita ser valiente, y esa valentía empieza a verse en cómo una persona asume responsabilidades valientemente, aún desde las pequeñas cosas. Así que adelante, ánimo, queridos jóvenes. Bien, otra cosa más, David fue también ungido. La palabra del Señor nos hace ver que David fue ungido por Samuel. Dice 1 Samuel 16:12 en adelante. Dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David fue de bendición cuando él fue ungido por Samuel. Note cómo dice aquí la palabra del Señor, que desde ese momento vino el Espíritu Santo de Dios sobre David. Qué interesante. Cuando una persona es ungido, eso nos dice algo muy importante, que tiene el respaldo de Dios, el favor de Dios, el poder y la autoridad que vienen de Dios. El Espíritu Santo es el que vino sobre David, y nosotros debemos cuidar de ser llenos del Espíritu Santo. Es cierto, el Señor viene a nosotros en el momento del nuevo nacimiento, cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en ti, pero Dios no solamente quiere morar en ti por el Espíritu Santo, Él quiere llenarte totalmente, y vendrá sobre ustedes, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo, y recibiréis poder. Eso es lo que Dios quiere. Una de las preocupaciones de la iglesia primitiva era que cada cristiano pueda ser lleno del Espíritu Santo, de tal manera que llenos del Espíritu Santo puedan estar capacitados, equipados, llenos del poder y de la unción del Señor para realizar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Sin el poder y la unción del Espíritu Santo, realmente no tenemos el recurso para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El Señor nos está llamando a
vivir una vida sobrenatural. Por tanto, no podemos vivirla sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo. El Señor nos está llamando a realizar un trabajo y una obra sobrenatural. Por lo tanto, necesitamos el poder sobrenatural de Dios que nos viene con el Espíritu Santo del Señor. Así que debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Si vamos a ser verdaderos líderes del Señor, vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento mucho más, quienes servían al Señor tenían que ser habilitados, capacitados, ungidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que esto es muy importante. Por otro lado, el ser ungido nos habla de que Dios nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha habilitado y nos ha puesto para el servicio en la obra del Señor. Es el Señor, no nosotros, quienes nos elegimos y somos llamados para poder realizar la obra de Dios. Hay muchos que se levantan en este tiempo para decir Dios me ha llamado, pero que en realidad se están levantando a sí mismos para poder edificar su propio reino. Pero a quienes Dios no ha llamado y tampoco están edificando, ni tampoco están extendiendo el reino de los cielos, sino solamente su propio reino. Qué lástima, pero tú eres un hijo de Dios. Tú eres parte de esta familia preciosa, que tenemos una herencia riquísima en cuanto al llamado y a la unción del Espíritu Santo. Entonces, caminemos y vivamos en esa herencia preciosa que el Señor nos ha dado y seamos de aquellos que caminan bajo la unción del Espíritu Santo. David, ungido por el Espíritu Santo, pudo ser de bendición aún al rey Saúl. Usted recuerda esos momentos, ¿verdad? Queridos jóvenes, ustedes recuerdan esos momentos cuando Saúl, habiendo sido ya desechado por Dios, venía un espíritu malo y lo atormentaba. Llamaron entonces a una persona en quien pudiera estar el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién llamaron? A David. Y fue David quien, lleno del Espíritu Santo, al tocar el arpa, hacía que ese espíritu malo se ahuyentara, y entonces Saúl traía o entraba en paz y en quietud. Bueno, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no solamente está capacitada y habilitada para hacer lo que Dios nos ha llamado, podemos también ser de bendición, traer paz, traer consuelo, traer libertad, echar fuera demonios, como dice la palabra del Señor, hablar nuevas lenguas, poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Son promesas que el Señor nos ha dado para quienes creemos, dice la palabra del Señor. Entonces, que si creemos, vamos a ser llenados del Espíritu Santo y caminar con Él. En cuarto lugar, David tenía otra cualidad. Fue un hombre de fe. David fue un hombre de fe. Esta es una cualidad importante en el corazón de un líder. Amén. Es una cualidad muy importante. Hebreos capítulo 11, el versículo 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuáles entonces eran las certezas, las convicciones que tenía David? Si estamos hablando de que David era un hombre de fe, entonces debemos pensar cuáles eran esas certezas, esas convicciones que tenía David en su corazón que le llevaban a ser un hombre de fe. Y examinando la palabra del Señor podemos ver que David era un hombre convencido, tenía la certeza de quién es Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Luego el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Está hablando del gigante Goliat, ¿verdad? Primero de Samuel 17, 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel.
Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué interesante. Todos tenían miedo, todos se acobardaban ante el vociferío y el grito y la provocación de este gigante Goliat. Estaban a punto de enfrentarse en batalla, en combate. Pero de pronto llega David y hace una pregunta que revela la convicción de su corazón. ¿Quién es este hombre que se ha atrevido a provocar al ejército? Y menciona a Dios, del Dios viviente. Para David, el Dios en quien él creía no era un ídolo más. Para David no era un producto de una superstición. Para David, Dios es el Dios real y verdadero, el Dios vivo, el único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué sabía esto David? Porque había aprendido a vivir en una relación personal con este Dios a quien él conocía de forma real y viva. Entonces él sabía, el Dios en quien yo creo es el Dios viviente, no es un ídolo, no es un objeto sin poder, es un Dios que vive, que ve. Yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir en mi vida y en mi corazón. Quizás David estaba convencido de que realmente Dios es el Dios viviente. Pero no solamente David estaba convencido de que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios viviente, el creador del cielo y de la tierra. David sabía que este Dios podía librarlo. ¿Por qué lo sabía? Porque lo había experimentado en su vida. Mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. El mismo rey dudaba, los mismos soldados del ejército de Israel dudaban, pero David no dudaba. Él estaba convencido, él era un hombre de fe, él estaba convencido de quién es Dios. ¿Sabes quién es Dios? ¿Lo has experimentado en tu vida como lo experimentó David? ¿Has atravesado momentos de presión, de dificultad, de conflicto como lo atravesó David? Y en esos momentos has experimentado que Dios ha estado contigo. Ese Dios se ha manifestado a tu vida como el Dios viviente, el Dios real, y te ha librado Dios. Si eso ha ocurrido en tu vida, no pierdas esa convicción en tu corazón. Querido joven, tú tienes que saber quién es Dios. Tienes que estar convencido de quién es Dios. Si vamos a ser verdaderos líderes, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Tenemos que ser personas que estamos convencidos de quién es nuestro Dios y saber que Él nos puede librar. No importa los conflictos que tengamos que atravesar, no importa los gigantes que tengamos que enfrentar, no importa lo que digan o hablen estos gigantes. Nosotros no hacemos caso a la voz de los enemigos, hacemos caso a la voz de un Dios viviente que está con nosotros. Eso es lo que nosotros sabemos. David sabía que Dios lo podía librar. En segundo lugar, David era un hombre de fe porque estaba convencido de quién era él y quién era su pueblo. ¿Tú sabes quién eres? ¿Sabes quién es la iglesia? Bueno, David estaba convencido. El pueblo de Israel, decía él, es el ejército del Dios viviente. No es un pueblo débil, no es un pueblo pusilánime, no es un pueblo asustado, es un pueblo militante, valiente, fuerte, porque es el ejército del Dios viviente. Él estaba convencido de eso. Tú, querido joven, ¿cómo ves a la iglesia? ¿Las ves solamente con sus limitaciones? ¿Ves con sus debilidades? ¿Ves, digamos, los problemas que tiene la iglesia? ¿O ves a la iglesia como un ejército fuerte, valiente, no débil, no pusilánime, no asustado, sino el ejército del Dios Todopoderoso? Así veía este David el ejército de Israel, y así debemos nosotros ver a la iglesia. A veces nos hemos acostumbrado a ver lo negativo de la iglesia y nos quedamos
con cosas negativas de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el ejército del Señor y tú eres parte de la iglesia, tú eres redimido en Cristo Jesús, tú eres ¿cómo se dice la palabra de Dios? Dice que somos ministros competentes del nuevo pacto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos hablar y decir lo que Dios dice de nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién eres? ¿Quién es la iglesia? Tú debes estar convencido de quiénes somos en Cristo Jesús. Eso es vivir en fe. No creemos lo que la gente dice, no escuchamos lo que el diablo dice, ni siquiera nos vemos de acuerdo a nuestros ojos humanos y limitados. Nos vemos como Dios nos ve. Amén. Y eso es lo que David sabía. David era un hombre de fe porque estaba convencido de quiénes eran también sus enemigos. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de eso? Dice, versículo 1 de Samuel 17:32, dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Más adelante el versículo 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cómo veía David a Goliat? Veía como un enemigo derrotado, porque él decía: si Dios me ayudó y estuvo conmigo cuando peleé con el oso y con el león y los derroté por el poder de Dios, este es un enemigo vencido. ¿Cómo ves a tus enemigos? ¿Los ves como grandes, gigantes que están listos para derrotarte y a ti te ves de repente como una pequeña pulga que va a ser aplastada? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves a tus enemigos? David dijo: yo estoy con Dios. Y ese enemigo está en problemas. Yo no soy el que está en problemas. Él es el que está en problemas. Es más, él será derrotado. Veía a sus enemigos como enemigos derrotados. Nosotros tenemos enemigos espirituales: la carne, el mundo, Satanás. ¿Cómo los ves? ¿Te asustas? ¿Te atemorizas? ¿Te corres? ¿Tienes miedo a las dificultades, a enfrentar los problemas, los desafíos? ¿Cómo los ves? ¿Los ves como desafíos, como oportunidades para ver el poder de Dios, o estás huyendo de ellos? ¿Cómo ves a tus enemigos? Dios espera que como líderes de esta generación podamos ver a nuestros enemigos con fe. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos? Que veamos a nuestros enemigos como fuertes quizás, pero enemigos derrotados por el poder de Dios. Veamos así. David fue un hombre de fe porque vio a sus enemigos de esta manera. David fue un hombre de fe porque también estaba convencido de sus capacidades y de sus límites. En un momento el rey Saúl le ofrece a David ponerse sus armas y ponerse la espada y la armadura que usaba el rey. Pero David nunca lo había usado y él dijo: ni podía siquiera caminar bien con esas armas. ¿Qué hizo David? Dijo: ¿sabes qué, rey? Con todo respeto, nunca he practicado, no sé manejar estas armas porque nunca los he usado. Pero ¿qué había usado David? Había usado su honda, piedras, su morral y su vara pastoril. Esas eran herramientas que él conocía, que él había usado y con las cuales él había derrotado al león, al oso, y con las cuales él estaba capacitado y entrenado. En otras palabras, David era un hombre de fe, pero al mismo tiempo era un hombre sabio. Conocía sus capacidades y también conocía sus límites. Dios nos llama como líderes de este tiempo a ser hombres y mujeres de fe, pero fe no es ignorar nuestras capacidades, tampoco es ignorar nuestras limitaciones. Es saber usar con sabiduría lo que Dios nos ha dado, potencializarlo y usarlo según el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son aquellos talentos y habilidades que Dios te ha dado? ¿Cuál es el deseo y el anhelo de tu corazón que arde? Pues por ahí encontrarás tus dones. Y sabes, una persona, un líder, sabe y reconoce sus capacidades y habilidades cuando sirve. A la vez que está sirviendo, va reconociendo sus dones, los talentos que Dios les ha dado, las habilidades, y en la medida que camina en dependencia y en comunión con el Señor, es ahí cuando puedes reconocer cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus límites. ¿Para qué? Para que en esas áreas en las que tú sabes no tienes tanta habilidad,
vida puedas buscar la ayuda de otros y puedas depender también de otros. Dios espera que nosotros no trabajemos solos, sino que podamos apoyarnos también en su iglesia, en su pueblo. Tú tienes un equipo de personas, quizás jóvenes que trabajan contigo, pero también por encima de ti están tus pastores, tus líderes, a quienes deberías acudir para recibir apoyo. Debes reconocer que no todo lo puedes hacer tú, pero Dios ha puesto a tu lado personas que no solamente te van a ayudar, sino que te van a guiar, te van a orientar. Y si tú tienes un corazón sencillo para ser enseñable y ayudar y ser una persona que se deja guiar, tú serás un líder que puede también guiar a otros. Bueno, David fue un hombre de fe por todas estas cualidades, y porque fue un hombre de fe, él habló también con convicción. Mire lo que dice la palabra del Señor, 1 Samuel 17:45. El hablar con convicción es también el reflejo de una persona de fe. Uno habla lo que cree en su corazón. Y mire lo que hablaba David. 1 Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren esas palabras de fe. No salieron palabras negativas, no salieron palabras de dudas, no salieron palabras de incertidumbre, sino que él, producto de la fe que había en su corazón, que había sido puesta por Dios, él habló con certeza, con convicción. Tú vas a hablar de lo que hay en tu corazón, querido joven. La pregunta es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay de verdad certeza, convicción, fe? Porque Dios quiere que hablemos en fe, de acuerdo a las grandezas de Dios. De aquí David estaba diciendo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no estaba solo, él no peleaba solo, él no hacía las cosas en su propia fuerza y valor, sino en el poder de un Dios que estaba con él. Y esa era la razón por la cual él se enfrentaba a Goliat con valentía. Y hoy te entregará el Señor en mi mano, y yo te voy a vencer y te voy a derrotar y te voy a cortar la cabeza. Esa es la forma como un cristiano tiene que hablar. No con temor, no con miedo, no con dudas, sino confiado de la promesa, de la palabra de Dios y del poder de un Dios que nunca nos desampara y nunca nos deja. Necesitamos inspirar a nuestros hermanos más jóvenes. Necesitamos animar incluso a nuestros líderes, porque muchas veces necesitamos ser todos ayudados y animados mutuamente. Así que, querido joven, si vamos a ser verdaderos líderes en el Señor, tenemos también que aprender a hablar con fe, no con negativismo, no con crítica, no con incertidumbre, sino con la palabra de Dios, con la certeza que Dios nos ha dado, en el poder del Espíritu Santo. El Señor espera que hablemos también con las palabras de su poder. Amén. Y por último, quiero decirles, David tenía una quinta cualidad. Él tenía una motivación correcta. ¿Qué cosa es una motivación correcta? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer algo? Y yo te pregunto en esta mañana, querido joven, ¿qué es lo que te motiva a servir? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer lo que estás haciendo? Tenemos que preguntarnos y ser honestos en las respuestas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La palabra del Señor nos habla de David como un hombre que había aprendido a tener una motivación correcta. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, dice lo siguiente: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Pero algo más, dice el versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente
y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Ah? Qué interesante, dos cosas aquí. David dice, y sabrá toda esta congregación que hay un Dios en Israel. Y sabrán todos que hay un Dios en Israel. ¿Cuál era la motivación de David? La motivación de David era honrar y glorificar a Dios. Que Dios, en medio de una situación tan crítica y tan difícil, pudiera ser visto como el Dios todopoderoso, como el grande, como el temible, como el poderoso, como el creador del universo, como el verdadero Dios. Eso quería David, que Dios sea glorificado. ¿Y qué más quería? Quería que toda la congregación y aún los filisteos pudieran ver que este Dios es todopoderoso, es grande, es temible, es verdadero, es digno de ser honrado y alabado. El corazón de David, la motivación de David era que Dios sea glorificado y que Dios sea conocido por todos. Esa debe ser también nuestra motivación, queridos jóvenes. No, David no estaba diciendo ahí, yo voy a demostrar aquí cuán grande soy. No, David no estaba ahí con sentimientos de autolástima. Oh, me han humillado antes y he sido la última rueda del coche, el pastorcito, pero ahora verán qué grande soy. No, no era esa la motivación de David. Oh, David no tenía la intención de ser una persona grande y salir de la pobreza, digamos. No era eso lo que motivaba a David a pelear con el gigante. Lo que le motivaba era un celo santo para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea visto como quien es el grande, el poderoso y temible, y que todos conozcan a este Dios. Si algo debe mover nuestro corazón, queridos jóvenes, para ser los líderes que Dios quiere que seamos, esos verdaderos líderes, debe ser ese amor y esa pasión por Cristo, ese amor y esa pasión para que Dios sea honrado, Cristo sea levantado y la gente lo conozca. Esa fue la pasión que movió a Pablo, esa fue la pasión que movió a Pedro, esa fue la pasión que movió a los hombres en el Antiguo Testamento y las mujeres de fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esa fue la pasión de nuestro querido pastor Carlos Estrada y es la pasión de nuestra querida Mami Celia. Son ejemplos que tenemos que imitar. Oh, que nuestro corazón se llene de una pasión porque Cristo sea exaltado, porque Cristo sea glorificado, porque Cristo sea puesto en el primer lugar y todos sepan quién es nuestro Señor. Que esa sea nuestra motivación. Cuando nosotros actuamos en una motivación así, ¿sabe? Algo pasa, algo ocurre. Nosotros podemos inspirar a otros, podemos motivar a otros. Cuando David actuó movido por esta pasión y por esta motivación correcta de honrar a Dios, pudo derrotar al enemigo. Dios estaba con él, porque no quería honrarse a sí mismo, sino quería honrar a Dios. Y cuando nosotros queremos honrar a Dios, Dios honra a los que le honran. Y sabe, eso fue lo que pasó. Dios permitió que esa piedra vaya directamente a la frente de este hombre gigante y este cayó desplomándose ante una pequeña piedra, pero que iba ungida con el poder de Dios. Así Dios puede usarte. Tal vez eres una persona, un joven como David de 17 años, pero más o menos, ¿verdad? Pero Dios puede usar esas aparentes pequeñas potencialidades para poder derrotar a tus gigantes y de esa manera tú puedas honrar y glorificar a Dios y hacer que muchos conozcan. ¿Sabes? Cuando David derrotó al gigante, todo el pueblo de Israel se animó, todo el pueblo de Israel se motivó, todos fueron motivados e inspirados y se movieron a poder derrotar a los filisteos y los persiguieron, dice la palabra del Señor, hasta derrotarlos totalmente. Cuando nosotros hacemos lo correcto, con la motivación correcta, vamos a poder influenciar e inspirar a otros para que hagan lo que Dios quiere que hagamos. Poder extender el reino de los cielos, llevar fruto de bendición, derrotar a nuestros enemigos y hacer que muchas personas conozcan a nuestro Dios y Salvador. Un verdadero líder es entonces una persona conforme al corazón de Dios. Es una persona enseñable, humilde, que quiere agradar a Dios. Un hombre
verdadero líder es alguien que ha aprendido a ser fiel en lo poco, diligente y valiente. Un verdadero líder es aquel que ha aprendido a confiar en el Señor y a creerle a Él. Es un hombre de fe con las cualidades que ya hemos mencionado. Un hombre y un líder verdadero es alguien que tiene una motivación correcta. Que el Señor nos haga estos verdaderos líderes que Él quiere que seamos. Y permíteme orar por ti, querido joven. Tal vez estás teniendo un lugar de responsabilidad en tu iglesia, un lugar de responsabilidad con otros jóvenes. Sé fiel en lo que Dios te ha encomendado y practica estas cualidades. Desarróllalas en tu corazón y que el Señor nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los jóvenes que en esta mañana nos están observando, están escuchando tu palabra y están, Señor, expectantes a lo que tú quieres hacer en sus corazones. Señor, que ellos puedan desarrollar las cualidades de un verdadero líder que hemos visto hoy y puedan ser esos hombres y mujeres de fe que pueden conquistar, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, derrotar gigantes y, oh Dios, ser de influencia y de bendición en esta generación y dejar una herencia para la próxima. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Creemos que así será. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga.